Hoy, al terminar de escuchar este podcast, te vas a sentir engañado. No por mí, sino por lo que vas a oír que dicen los protagonistas. Quiero que descubras, en una noticia que podría tumbar a un gobierno, qué estrategias están siguiendo para atacar la verdad y modificar la realidad con un relato interesado. En esta era posmoderna, lo que se lleva es la posverdad. Su definición, según la RAE, es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. El poder político tiene los resortes para ejercer esa distorsión con eficacia. Si aparece una verdad que les perjudica, hay que actuar contra la verdad hasta manipularla y modificarla. ¿Y cómo se falsea la realidad desde el poder político? Mediante una serie de técnicas y estrategias orientadas a la desinformación. Lo mejor es que lo veamos con la noticia de estas 2 últimas semanas, los sobres del PSOE. Quédate porque te aseguro que no te va a dejar indiferente. Soy Pedro J. Rabadán y escuchas el podcast La Batalla del Relato. La mentira, la manipulación, los bulos no son exclusivos de este gobierno. Lamentablemente están bastante generalizados en la política. Se han convertido en una herramienta de uso común. Tan común que parece que ya no escandaliza a la sociedad, que se ha asumido como parte del juego. En este gobierno, como también lo hubo en el anterior, lo hay en gobiernos autonómicos, en ayuntamientos, etc. El ejemplo que voy a analizar hoy nos va a dejar perlas tan jugosas que no se me ocurre un caso mejor para profundizar. Planteamos el caso. El último informe de la UCO sobre el caso Koldo Ábalos, de casi 300 folios, detecta literalmente un incremento no justificado del patrimonio de Ábalos con continuos pagos en efectivos desde el PSOE. Unas cantidades que ascienden a 95.437 euros. Aparecen pagos a terceras personas, como sus hijos, amigas, etc., y aparecen también 20.799 euros en gastos personales. Los agentes concluyen que hay patrones que inducen a considerar la existencia de una fuente de ingresos no declarada de dinero en efectivo en el patrimonio del exsecretario de organización del PSOE y que estaba para atender diversos gastos vinculados a su entorno personal más cercano. Todo ello entre los años 2014 y 2024. Además, en el informe aparecen fotos con sobres y en los sobres están escritos los nombres de Ábalos y Koldo y también el dinero que se les da en metálico en la sede del PSOE en Ferraz. Hay uno a Ábalos de 826,73 euros, otro a Koldo por valor de 2.928,26. Se ven hasta los céntimos por la parte transparente del sobre. Y se transcriben además conversaciones de WhatsApp de Koldo con un lenguaje clave para hablar de dinero. Habla de chistorras, de soles y de lechugas para referirse a los billetes de 200, 100, etc. Días más tarde, el digital The Objective publicaba otra foto de cajas de folios llenos de dinero, con fajos de billetes de 50 euros que el exministro guardaba en su vivienda oficial. Esto eran imágenes del año 2020. Después de conocerse el informe de la UCO, el Tribunal Supremo volvió a citar para tomar declaración a Koldo y Ábalos y ambos se negaron a declarar. Y lo último de este lunes, el juez citado también a declarar al exgerente del PSOE y a una trabajadora de Ferraz. Es decir, el Supremo está rastreando de dónde sale ese dinero que se ha entregado en metálico y que no constaría ni por fechas ni por importes en la información facilitada por el PSOE al juez. Esto que os acabo de contar es la información que se tiene hasta ahora. Los hechos, lo más destacado. ¿Cuál es la verdad? Bueno, entera no se sabe, por eso la está investigando la justicia. Lo que hay son unos hechos, que son verdad, te los acabo de contar, unos indicios y una serie de cuestiones de las que no hay respuesta aún. Las suposiciones o lo que cada uno crea, de momento aquí, no importa. Vamos con la estrategia del gobierno y del PSOE una vez se han conocido los hechos que os he expuesto. La estrategia del gobierno y del PSOE ha tenido varias fases perfectamente orquestadas. La primera se produjo en cuanto se conoció el informe de la UCO. La consigna entonces fue esta. Escuchen. ¿Lo han oído?
No, no lo han oído. Y eso es porque durante 4 días la orden fue silencio. Nadie hizo ni una sola declaración pública sobre la noticia. Un silencio en medio de las acusaciones. 4 días para preparar la estrategia que venía después. Y al 5.º día, cambio radical. Del silencio más atronador a la salida en tromba de ministros y miembros del PSOE con este mensaje. Y sobre el informe de la UCO lo más importante, y es que deja claro y demostrado que en el Partido Socialista no hay financiación irregular. Como acredita el informe, no hay ni ha habido financiación irregular en el PSOE. Ha quedado probado, lo dice el informe de la UCO, que no hay financiación irregular en el PSOE. Todos con el mismo mensaje. Es una tergiversación flagrante de la realidad y además perfectamente comprobable. El informe de la UCO en ningún momento, en ninguno y en ningún párrafo dice que no haya financiación ilegal en el PSOE. Tampoco dice lo contrario. Es decir, no dice ni confirma que haya financiación ilegal, porque no es el objeto del informe de la UCO. En cambio, sí que habla de fuentes de ingresos no declarados. El propio Sánchez repetía esta consigna en el Congreso, dando a entender que la UCO dice algo que no dice. Esto lleva a la confusión de los ciudadanos. Sánchez incluso decía la página en donde teníamos que buscar. Con todos los ríos de tinta que han vertido sobre la supuesta financiación irregular del Partido Socialista, y luego llega la Guardia Civil, léase la página 28 del informe y verá que sus acusaciones son absolutamente falsas. Y claro, vamos a la página 28 del informe de la UCO y se puede constatar, te invito a que la hagas tú también porque el informe está en internet, como en ningún momento dice que se acredita que en el PSOE no hay financiación ilegal. Tampoco lo contrario. En la página 28 habla textualmente, dice: se aprecia correspondencia entre la información aportada por el PSOE que ha indicado que mientras Ábalos pertenecía al grupo parlamentario, sus retribuciones provenientes del Congreso eran ingresadas en cuentas bancarias de ese partido. Esto habla del grupo parlamentario socialista, de los pagos como diputado. Nada habla y nada tiene que ver con lo que investiga el juez y denuncia la UCO, que son los pagos en metálico del PSOE, no del grupo parlamentario socialista, y cuya procedencia, dice el informe, no está acreditada. Así que la página 28 no dice lo que Sánchez dice que sí que dice. Por lo tanto, del silencio se pasa a la mentira para instalar un relato falso intentando hacer creer a los ciudadanos que la Guardia Civil dice algo que no dice. Ya tenemos el silencio inicial y la mentira. El siguiente paso tiene 2 consignas. Recordar que sus cuentas están auditadas y que ellos, reiteran, son transparentes. Decir que es transparente y repetirlo con el objetivo de que se quede ese eslogan en la conciencia de los ciudadanos. Que las cuentas del Partido Socialista son unas cuentas que están auditadas por el Tribunal de Cuentas sin ninguna tacha. Y no solamente por parte del Tribunal de Cuentas, sino también no por una auditoría externa, sino por 2. Porque somos una organización limpia, una organización honesta, una organización transparente, tan transparente que hasta nuestros sobres son transparentes. Transparentes como el sobre. Si se es transparente, no se entiende por qué en aras de la transparencia no se responde a la pregunta fundamental: ¿de dónde ha salido ese dinero con el que se pagaba en metálico? Esto que van a escuchar ocurría en el programa La Sexta Explica cuando le hacían esa pregunta a Emma López, portavoz del PSOE. En lugar de explicar la procedencia del dinero, volvía a decir la palabra transparencia. En 2018, el PSOE dice que no pagó nada con Doña Ábalos. Con absoluta ¿Dónde está transparencia? ese dinero? No. ¿De dónde proviene? Pero ese dinero es una conversación. Sí, una no es conversación. uno de esos Gastos sobres de que la se supone que han salido en una foto. No, pero la secretaria de Ferraz. Gastos de la Secretaría de Organización, 1.147. Gastos de José Luis, 3.743. Total, 4.891. A mí me hace mucha gracia, como del mismo informe hay versiones tan sumamente distintas. Diciembre de 2018, esa conversación, la secretaria de Ferraz. En diciembre de 2018, el Partido Socialista dice que no pagó ningún gasto a José Luis Ábalos. Bueno, ¿dónde está ese dinero? transparencia, todo el rato. Transparencia. La documentación que haga falta. Así que la verdad de dónde provenía ese dinero todavía no se sabe. Lo que se sabe es la verdad de que el PSOE no quiere revelarlo. No contesta a esta cuestión. Se llama técnica del encubrimiento. Así que recapitulamos. Tenemos ya silencio, mentira y encubrimiento. Vamos con la siguiente fase.
Se acumulaban también las preguntas sobre por qué en el PSOE se pagaba en metálico esas cantidades, cuando el mismo gobierno socialista redujo el límite del uso del efectivo a 1.000 euros. La respuesta que han dado es que se tratan de gastos de representación y que el pago en metálico es habitual en todas las empresas. ¡Ojo! En todas, incluso en el Congreso de los Diputados. Dices tú, ¿y por qué se paga? Pues eso es una práctica habitual de todas las empresas, incluso de esta institución y del Senado. Sí, no te hagas el sorprendido. Pero se pagan en efectivo también en el Congreso, Sí, portavoz. sí. Tal fue el revuelo que generaron esas palabras que el PSOE tuvo que desmentir esa información diciendo que solo se pagan en el Senado, no en el Congreso. Desmintió a Pachi López y este tuvo que recular. Pachi López negó haber dicho lo que acaban de escuchar. Señor López, ayer nos dijo que era una práctica habitual que se pagara en metálico algunos gastos. De empresas. Dije de España y en el Senado. De nuevo, es contrastable lo que dijo y un día después cambió su versión. La verdad no importa. El propio Sánchez en la cadena SER volvía a decir que se paga en efectivo en muchas empresas en el Senado y que es algo normal. ¿Se hacían pagos en efectivo? Bueno, pues como hacen todas las empresas. En fin, sí, pero el pago en efectivo, el dinero metálico, es muy susceptible de irregularidades, de que se cuelen por ahí irregularidades. Bueno, pero yo estoy convencido de que en toda empresa, también en la suya, si se coge un taxi o, en fin, lo que hay son liquidaciones de gasto. Juzgue usted si le parece normal el pago en efectivo de esas cantidades en las empresas. Ciertamente en algunas empresas se hacen pagos en efectivo, con gastos de taxis, comidas, etcétera, pero de ahí a 95.000 euros. Así que esta estrategia la podemos calificar como verdad a medias, porque se pagan gastos en metálico, pero no esas cifras tan altas. Con una verdad a medias se pone el foco en algo que es cierto para ocultar y hacer pasar por verdad algo que no lo es. Ya llevamos silencio, mentira, encubrimiento y verdad a medias. Seguimos. Tras el revuelo de que en el PSOE es habitual el pago en metálico, reconocido por el mismo partido y por el propio presidente del gobierno, la pregunta era obligada a los dirigentes socialistas. ¿Usted ha cobrado alguna vez del PSOE en metálico? Ojo que con esta pregunta saltan las alarmas. Y la consigna es clara. No hay que mojarse. La orden es ser lo más ambiguo posible. No vaya a ser que la respuesta que se dé ahora pueda comprometer al político o al partido en el futuro. Óscar López, ministro, líder del PSOE en Madrid y el secretario general del PSOE, en una entrevista en ETV. Que estamos aquí hablando de la cuestión de los pagos en metálico. ¿Usted ha cobrado alguna vez del Partido Socialista en metálico? Bueno, yo creo que, vamos a ver, lo más importante es saber que la corrupción es el cáncer de la democracia y lo más importante es actuar frente a la corrupción. Y eso es lo que ha hecho mi partido, lo que ha hecho mi gobierno. El Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez han actuado con contundencia. Lo hicieron con el señor Ábalos, lo hicieron con el señor Santos Cerdán, solo con un informe de la UCO. Usted entenderá que a muchos nos llama la atención que los partidos paguen en metálico. Y le he preguntado, ¿usted ha cobrado en metálico? Pero mire, si alguna vez alguien ha pasado un gasto en alguna organización y se paga en metálico, lo lógico es que vayamos todos evolucionando la transferencia, pero puede haber algún pago en metálico todavía en alguna organización. Ayer se contaba, por ejemplo, que el Senado paga las dietas a los senadores que se desplazan fuera en metálico. 2 veces le pregunta, no responde ninguna. ¿Cuál es la verdad? No la sabemos, no lo quiere decir. Desde luego es casi peor no responder que la respuesta a la misma pregunta de la portavoz del Gobierno y antes portavoz del PSOE, Pilar Alegría. Cuando fui portavoz del Partido Socialista, le aseguraría que no. Ahora bien, si en algún momento se produjo, le puedo asegurar que sería previa presentación de algún gasto, bien de taxi o bien de alguna comida o cena de trabajo. En todo caso, si se llegó a producir, que yo le diría que no lo recuerdo. Mismo argumentario del presidente. Yo como secretario general del Partido Socialista no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión pues he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto. No era habitual, pero seguro que alguna vez ha habido liquidaciones de gasto. Es una ambigüedad calculada. La sumamos: silencio, mentira, encubrimiento, verdades a medias, ambigüedad calculada. Y una más, el bulo, y además pillado en directo. La portavoz socialista Emma López, en una entrevista que le hace Susana Griso en Espejo Público de Antena 3, dice que la investigación judicial sobre la presunta recepción de bolsas de basura llenas de dinero en Ferraz se ha archivado. La presentadora
la corrige en directo. Habla de esos supuestos bulos, de esas bolsas de basura. Cabe recordar que la justicia ya ha archivado ese tema. Es decir, ¿confiamos en la justicia o no confiamos en la justicia? Archivado no está. El Partido Popular intentó efectivamente abrir una causa separada y esta cuestión ahora mismo forma parte del sumario de los hidrocarburos que se está investigando en la Audiencia Nacional. Pero, fue archivado. El de las bolsas fue archivado. No. Carmen Pano fue llamada a declarar en la causa y esa declaración se produjo hace unos meses. No está esto archivado. Declarar. Claro. Y va a volver a declarar en breve. Perdóneme, señora López, no es así. Vale. 6 técnicas contra la verdad, a la que se añade otra estrategia más, el framing, es decir, una técnica de encuadre, poner el foco en el adversario político para difuminar la realidad y que no se mire, en este caso, a lo que investiga el juez. Si lo queremos hablar en formato llano, dar la vuelta a la tortilla. Ante las acusaciones de financiación ilegal, la estrategia es atacar al PP, que fue condenado por financiación irregular y le costó el gobierno a Rajoy. Yo cuando veo que el Partido Popular, en fin, confunde dinero negro con dinero en efectivo, yo creo que le traiciona el subconsciente, ¿no? En fin, espero que quienes sí tuvieron financiación irregular, es decir, el PP, al menos pida perdón, porque primero no están para dar lecciones. Aquí hablando de tickets y facturas, el ticket que necesitamos ver y que echa de menos todo el mundo conocer es el ticket del Ventorro. Y por cierto, le añadiré más. Desde el año 2022, el Partido Popular lleva sin cumplir la ley de transparencia, porque tampoco conocemos cuál es el soporte de los gastos de representación del Partido Popular. Cualquier ciudadano, del signo que sea y de la ideología que tenga, es capaz de descubrir que en esta noticia, cuanto menos, hay poco respeto a la verdad por parte del Gobierno y del PSOE. También hay mentiras en otros partidos y otras administraciones. El PP negó esa financiación ilegal que luego quedó probada. Por tanto, no es exclusivo de este Gobierno. Pero los ejemplos que has escuchado son muy llamativos. La pregunta es, ¿por qué la mentira y la falta de verdad se han convertido en algo que no genera alarma entre los ciudadanos? ¿Acaso se acepta la mentira como un mal necesario para que el adversario no gane la batalla o llegue al poder? ¿Acaso la sociedad tan polarizada ve bien la mentira como herramienta política? Si fuera así, sería muy preocupante. Mantén altas tus defensas, que no te manipulen, y detecta la mentira. Nos escuchamos pronto.